mi nombre es Paula, actualmente trabajo de médico de urgencias en un hospital de Valencia y bueno, el motivo de este vídeo es para hablar sobre la situación que ahora mismo todos tenemos en mente, que es el coronavirus. Es imposible no hablar de él, es imposible no salir a la calle y no escuchar conversaciones sobre el tema que estamos teniendo, y quiero que sirva un poco para evitar este colapso sanitario y también que la gente conozca cuál es la situación actual que nos estamos encontrando en los hospitales. En cuanto a lo que es el virus, sabemos que se relaciona mucho con la gripe. Bien, se parece mucho en la gripe en cuanto a síntomas, pero hay una diferencia muy importante con él, y es la infectividad. Digamos que ante la gripe tenemos vacunas e inmunidad, pero ante este virus no. Es una cosa nueva para nosotros, no tenemos los correctos medicamentos para hacerle frente ni las vacunas. Entonces esto está extendiéndose como la pólvora. Para que os hagáis una idea, la infectividad de la gripe está en torno a 1,3. Esto quiere decir que cada paciente infectado con gripe va a contagiar a 1,3 personas, mientras que el coronavirus se encuentra en una infectividad entre 2-3, por lo tanto más mayor que, que la del coronavirus, que la de la gripe. Aquí entra en juego esto que estamos oyendo últimamente del aplanamiento de la curva. ¿Qué quiere decir el aplanamiento de la curva? Bueno, la primera curva que se observa en el gráfico hace referencia a lo que está ocurriendo sin las medidas de contención adecuadas. Esto es el símil de, para que os imaginéis, si tuviéramos que ver todos los enfermos de gripe que ocurren a lo largo de los 3-4 principales meses del año en lo que esto se da, de golpe, concentrados en un mes, ¿qué ocurriría? Que los hospitales y los medios sanitarios se colapsarían, porque es una gran cantidad de pacientes la que tendríamos que atender. Por tanto, no sería viable, estaríamos colapsados. Y es lo que está ocurriendo con el coronavirus actualmente. Al no haber tomado medidas, al no haber vacunas ni medicación, estamos viendo a todo el mundo de golpe. Y nos estamos viendo saturados por todos lados. Es por eso que es importante tomar medidas de contención para conseguir esa segunda curva, que quiere decir que se va a prolongar un poquito en el tiempo, pero gracias a las medidas de contención van a disminuir los casos y va a disminuir la infectividad y la capacidad de propagación del virus. En cuanto a los síntomas que se producen en esta enfermedad, supongo que estaremos cansados todos de oír los tres principales: fiebre, tos, dificultad respiratoria. Bien, la fiebre se da casi en el 100% de los pacientes. De hecho, hay muchos pacientes que al principio no presentan fiebre, pero se ha visto a lo largo del ingreso que terminan produciéndola. No todo el mundo, eso que quede claro, pero la gran mayoría. La tos se produce en 3 de cada 4 pacientes, y la dificultad respiratoria sería un síntoma que podríamos dejar para casos quizá un poquito más graves. De hecho, se llega a considerar como un síntoma de gravedad y aparece en enfermos que ya a lo mejor presentan una neumonía, una infección respiratoria complicada. Esto no quiere decir que aunque no tengáis muchos síntomas, tengáis un poquito de fiebritos, no podáis notar una cierta sensación de falta de aire. Al igual que hay que dejar claro que esos son los síntomas principales, pero también ocurren otros, muchísimo menos frecuentes, como puede ser la diarrea, pueden ser los vómitos o puede ser un dolor de garganta que apenas se está produciendo, así como otros más. Y también destacar que hay una gran cantidad de pacientes que van a pasar, pacientes o personas que van a pasar esta enfermedad de una forma asintomática, sin enterarse apenas. Y esto no quiere decir que esta gente no sea infecciosa, de hecho, todo lo contrario. El problema de estos pacientes que son asintomáticos es que son más contagiosos, porque ellos mismos no saben que tienen la enfermedad y a lo mejor no se toman las medidas adecuadas que tendrían que tomarse. La situación actual que estamos viviendo en los hospitales de España, esto pues digamos que aquí ha empezado a finales de febrero, principios de marzo, cuando se han empezado a dar casos en España. Nosotros desde entonces nos estamos guiando por una serie de protocolos que se están actualizando prácticamente día a día. Al principio los protocolos nos daban unos criterios, que eran que si la gente no cumplía esos criterios no teníamos por qué tratarlos como caso sospechoso. Estos criterios incluían cosas como, por ejemplo, pacientes que venían de las áreas peligrosas que se consideraban entonces, que era su gran cantidad de Asia e Italia, o bien eran pacientes que habían tenido un contacto con un caso confirmado de coronavirus o con un caso en sospecha de coronavirus. En ese caso se cogía la muestra.
Pero seguro que muchos de vosotros habéis ido a los hospitales pensando que os iban a coger una prueba porque teníais tos o teníais algo de fiebre y os habéis encontrado a lo largo de estos días que no se os ha cogido la prueba. Vale, esto no ha ocurrido porque los médicos no queramos cogerla, o porque en ese momento no hubiera, no. El tema es que nos hemos tenido que ceñir a esos protocolos, que aunque se iban actualizando día a día, si no cumplías dichos criterios, no te podían coger la prueba. Ahora bien, en esos momentos se te mandaba a casa y tampoco se tomaban muchas más medidas. No se consideraba caso sospechoso y la gente tampoco le daba mucha importancia, ¿vale? No me han cogido la prueba, pues esto no es coronavirus. Bueno, pues yo sigo haciendo mi vida normal. Quizás ese ha sido el problema. No se han tomado las medidas adecuadas a tiempo y esto se nos ha extendido. De hecho, hasta día de 11-12 de marzo no hemos considerado España como una zona peligrosa y creo que debido a esto muchos profesionales nos hemos visto expuestos sin la totalidad de la protección adecuada que necesitaríamos para ver pacientes sospechosos de. Quiero aprovechar para hablar de las mascarillas y el abuso de las mismas que está ocurriendo desde que esto empezó. Desde el principio de que esto ha empezado, todo el mundo empezó a comprar masivamente mascarillas cuando realmente no terminan de proteger a la gente normal de la infección. Para que nos entendamos, hay dos tipos de mascarillas, las quirúrgicas y las de protección. Las quirúrgicas no terminan de proteger frente al virus de una forma completa y las de protección son las que recomendaba la OMS que todo personal sanitario que fuera a tener un contacto más estrecho con una sospecha de paciente con coronavirus debía de llevarlas. Pero debido al consumo excesivo de dichas mascarillas por parte de la población normal, nos estamos viendo que actualmente en los hospitales no tenemos de estas mascarillas apenas, solamente contadas. Y estamos viendo casos sospechosos de coronavirus con mascarillas quirúrgicas que realmente no terminan de protegernos. Por tanto, aprovecho para decir que las mascarillas pueden ser hasta contraproducentes, porque en el momento de que te la tienes que poner, te tienes que tocar la cara, y al tocarte la cara puedes estar trasladando el virus ya muy cerca de los orificios que te van a contagiar. Por tanto, ante esto, sensatez y, lo más importante, el lavado de manos. Ahora bien, hablando de la prueba, la dichosa prueba que todo el mundo hemos ido a buscar, o mucha gente quería ir buscando. Cuando un paciente entra como sospecha de coronavirus, uno de nosotros, generalmente en todas las urgencias está siendo así, al menos de las que tengo referencia, se viste con todo el equipo adecuado, que nosotros denominamos EPI. En ese caso sí que usamos las mascarillas adecuadas, ya que se va a coger una muestra del paciente. La muestra consiste en, te van a introducir un bastoncito por la nariz y se va a coger una muestra. Esto se va a procesar, pero no quiere decir que vaya a salir de una forma inmediata. De hecho, se está viendo que mínimo tardan 12 horas, incluso en la mayoría de los hospitales, en algunos hospitales se demora entre 24 y 48 horas los resultados. Tras esto te pueden mandar a casa, pero no quiere decir que no tengas el coronavirus. Puede ser que sí que lo tengas y tienes que seguir extremando las medidas, esperando los resultados de la prueba. O incluso, si no te llegan a coger la prueba, tienes que seguir extremándolas, porque el hecho de que no te cojan la prueba quiere decir que no cumples los criterios para cogerla, pero no por ello quiere decir que estés libre de dicha enfermedad. De hecho, esto podemos explicarlo ahora como que estamos en una situación de pandemia. Cuando nos encontramos en una situación de pandemia, nos tenemos que centrar en los casos graves y no hacerle tanto caso al hecho de coger la prueba, no es lo más necesario en estos momentos. Por eso, si vais en algún momento a algún centro sanitario y no os la cogen y os mandan a casa, no os quedéis con la sensación de que no sois un caso de coronavirus, no, todo lo contrario, podéis serlo. Por tanto, seguir extremando las medidas, quedaros en casa y con un cierto aislamiento para no contagiarlo a más gente, o cogerlo, nunca se sabe. Con esto también hablo ahora de las urgencias, que estamos en un momento en el que es muy necesario no ir a urgencias o a cualquier centro sanitario si estrictamente no lo necesitamos. ¿Y quién juzga lo que es urgente?, preguntaréis muchos. Bien, está claro que si una tarde empiezas con un dolor de tripa que te duele mucho, que no se te pasa, si has tenido un accidente y te has golpeado contra la pierna y tienes la rodilla hinchadísima, no puedes andar, o cosas, accidentes, dolores torácicos
En ese caso tenéis que ir a urgencias, desde luego, porque por desgracia seguimos atendiendo las enfermedades que habitualmente ya veíamos. Accidentes de tráfico, infartos, cualquier otro tipo de enfermedad. Pero hay que ser sensatos, usar la cabeza y no ir a urgencias, por ejemplo, con un dolor de rodilla de 3 meses de evolución, porque aunque creáis que no, esto ocurre. O con el lunar que tengo de aquí, de hace 2 meses, que quiero que me lo miren. No. No son los motivos urgentes. No quiere decir que no sean importantes, pero no urgentes. Así que es el momento de ser sensatos y actuar con cabeza y no colapsar la urgencia. Por eso se está poniendo también ahora mismo se está distribuyendo por todas las redes el hashtag de quédate en casa. Es un hashtag que nos está invitando un poco a hacer una autocuarentena, a aislarnos. Esto es muy importante porque se trata de que nosotros sigamos con nuestra vida normal dentro de lo que cabe, pero intentemos limitar esa vida social. No es momento de salir de fiesta, no es momento de irnos a tomar unas cañas, ni de organizar la mayor cena de tu vida. Tampoco es momento de irte a eventos deportivos ni otras actividades que impliquen una relación social. Vamos a ver, si puedes bajar a la farmacia si tienes que comprar algo, o si puedes pasear a tu perro si lo necesita el pobre animal, mear, por supuesto. Pero hay que estar sensatos, quedarnos en casa y evitar coger la enfermedad o transmitirla. Para parar esto, frenar la infectividad y aplanar la curva de la que hemos hablado antes. Por otro lado, si tenéis dudas o tenéis síntomas de ello, sabéis que cada comunidad está poniendo números de teléfono determinados, que ya no son los de la emergencia clásica, ya no son el 112 o el 061, aunque también atienden este tipo de consultas, desde luego, pero se está intentando poner esos teléfonos para no sobresaturar los otros. Se pueden buscar fácilmente por internet y además, en el caso de algunas comunidades, como al menos en la que yo trabajo, la Comunidad Valenciana, que es la que conozco, bueno, pues ha puesto a disposición un test vía online en el cual te puedes meter fácilmente y bueno, vas contestando las preguntas que te van saliendo sobre los síntomas que tienen y al final pues te dan una recomendación. Y es lo que digo, a ver, está claro que al final, en caso de cualquier duda, lo que hay que hacer siempre es consultar con un profesional. En este caso, no es el momento de ir a los centros sanitarios, si no es realmente urgente, sino consultar por los números de teléfono. Ante esto, paciencia, porque se están viendo muy saturados, se tardan en atender a la gente, sí, pero bueno, al final se termina consiguiendo atender a todo el mundo. Espero que este vídeo pues haya servido para que la gente se conciencie un poquito más, para que utilicemos los recursos que tenemos como hay que usarlos y sobre todo que todos pongamos de nuestra parte ante la situación que nos encontramos y esto se frene lo antes posible. Muchísimas gracias.